Con esta grabación de la clase de enfermedades víricas. Como ven, hay múltiples infecciones virales que podemos presentar con diferentes signos en la piel y que van a requerir un tratamiento específico. Por ello, el diagnóstico temprano de estas enfermedades es muy importante. ¿Alguno de ustedes sabe a qué infecciones nos estamos refiriendo específicamente en lo que están viendo en este cuadro? La imagen de estas vesículas agrupadas en racimo en la región próxima a los labios. Herpes zóster, doctora. Herpes simple, doctora. Herpes simple, doctora. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cuál es el tratamiento específico. Aquí en la región de la espalda vemos cómo hay también formación de lesiones vesiculares que se agrupan en forma lineal siguiendo un dermatoma. ¿Qué le impresiona Zóster. Herpes zóster. Muy bien, uno de vuestros compañeros, exacto, uno de vuestros compañeros nos ha mostrado ya en las clases de práctica un caso clínico al respecto, ya en etapa resolutiva, en el proceso ya de complicaciones por herpes zóster, ¿no? Y aquí en esta imagen, la región preauricular de este paciente, en el que vemos estas pápulas perladas de diferentes tamaños, ¿no? De coloración, como le digo, pápulas perladas umbilicadas en la región preauricular, de entre 0,3 y unos 0,06 centímetros de diámetro. Molusco, doctora. Molusco contagioso. Exacto, ¿ven? Entonces ya más o menos ustedes han tenido la oportunidad de ver un montón de patologías virales y eso lo vamos a reforzar ahora. Vamos a hablar primero de la familia de vamos a hablar en general de la familia de virus. Los virus, los más conocidos, el papilomavirus, el herpes virus, el pox virus. El papilomavirus es el encargado de desarrollar enfermedades como las verrugas o los condilomas acuminados en región genital. La familia de los herpes es amplia. Los herpes simples tipo 1, tipo 2, el herpes zóster, la varicela, que corresponde también al herpes tipo 3, herpes virus tipo 3, y bueno, también, bueno, eso es lo más resaltante para que ustedes recuerden, ¿no? Y ya saben también que hay otros herpes virus que van a provocar otras enfermedades, sobre todo en pacientes con VIH, ¿no? El poxvirus también, el que va a provocar el molusco contagioso, que hemos visto hace un momento en la figura de la presentación. Primero vamos a hablar de los herpes virus. Los herpes virus humanos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que son los que más se ven en la práctica médica. El herpes virus tiene hasta 8 nombres, y el herpes virus tipo 8, por ejemplo, es el que, como les comentaba, está relacionado con el sarcoma de Kaposi en el paciente con VIH, ¿no? Y hay, bueno, herpes virus tipo 6 que están asociados a enfermedades exantemáticas de la infancia, pero los que nos van a ocupar ahora son el herpes virus tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El herpes virus tipo 1 hace referencia al herpes simple, el tipo 1, que normalmente es el causante de ese herpes labial que acabamos de ver, ¿no? Es por el contacto directo de piel a piel o de la saliva también directa para que se produzca esta lesión es requerido justamente un contacto directo, ¿no? O con la saliva directamente. En cambio, en el herpes virus tipo 2, que es responsable de la mayoría de los herpes de tipo genital, el contacto directo está asociado también con la transmisión sexual.
En la varicela zóster, el herpes virus tipo 3, esta va a desarrollar secundaria, además de la varicela, el herpes zóster, posterior al desarrollo de la varicela, ¿no? Y esta se puede desarrollar por contacto o por vía respiratoria. Hay un contagio por vía respiratoria importante. Entonces acá vemos un cuadro en el que estamos viendo el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. El herpes virus, no sé si hay alguien que está esperando. Muy bien. Entonces, aquí vemos este cuadro en el que se ven las ubicaciones más frecuentes en las que vamos a ver el herpes virus tipo 1. Obviamente a la cabeza la gingivoestomatitis o tonsilitis labial también. Y luego vienen compromisos a nivel de otros órganos, ¿no? Puede haber una encefalitis, una conjuntivitis, una faringitis o una esofagitis, una traqueobronquitis, incluso se podría desarrollar un herpes genital en estos pacientes, sobre todo en los inmunosuprimidos, ¿no? El herpes virus tipo 2 es el que tiene mayor relación con el herpes genital, pero también puede provocar una meningitis, una gingivoestomatitis, una faringitis, un herpes a nivel genital, perianal, y también los herpes de Whitlow, que son los que están en manos, ¿no? Predominio de manos, de región acral. La incubación, cuando hablamos de un herpes simple, es de 1 a 3 semanas. El contagio es directo, hay ardor, hay dolor local por 1 a 2 días y luego aparecen lo que ustedes mismos han visto en la imagen inicial que les he mostrado, ¿no? Múltiples vesículas que van a confluir o se van a concentrar formando con un fondo eritematoso y van a presentar también asociado a esto adenopatía local. Hay una transmisión transplacentaria en el primer trimestre que va a provocar desgraciadamente el aborto, a pesar en el herpes simple. Y desgraciadamente este virus tiene un carácter recurrente, ¿no? Tiene un periodo de incubación más corto cuando hay recurrencia, de 7 a 10 días, y los signos y síntomas son similares a la primoinfección. Pero el tratamiento va a variar en la primoinfección y en los episodios recurrentes, ¿no?, de esta enfermedad. Acá vamos a hablar también de las formas clínicas y hemos hablado en la primoinfección, o sea, la primera vez que tenemos contacto con el virus, podemos desarrollar infecciones como la gingivoestomatitis herpética, que es la imagen que ven en la pantalla, en el ángulo inferior derecho. Esta gingivoestomatitis herpética compromete, como ven, todo el labio, ¿no? Todo el labio y corresponde a la primoinfección, la primera vez que nos contagiamos. Puede haber vulvovaginitis herpética, herpes neonatal, queratoconjuntivitis herpética, un eczema herpético baciliforme de Kaposi, que corresponde a una presencia de estas lesiones vesiculares, estas lesiones que van a estar presentes en todo el cuerpo, haciendo las veces de una varicela, ¿no? Pareciera una varicela, pero en realidad es un herpes, es una primoinfección por herpes diseminada. En la forma recurrente, lo más frecuente es que el virus quede latente, ¿no?, en nuestro cuerpo y por efectos del sol, de una comida picante, del alcohol, un cuadro febril, estrés, incluso la menstruación o un trauma local o cualquier episodio que haga que bajen, como dice nuestro sistema inmunológico, altere su funcionamiento, se va a presentar o va a reaparecer el herpes virus. Lo más común es que aparezca en labios, en región genital,
o que produzca un poco más rara, de manera más rara, queratoconjuntivitis herpética. Entonces, ahora ya saben que hay una primoinfección y una infección, una reinfección, una sobreinfección recurrente, ¿no? La primoinfección generalmente va a ser más aparatosa y las infecciones recurrentes, que son debidas a la reactivación del virus latente, van a ser menos aparatosas. Acá vemos también una fotografía de una vulvovaginitis herpética. Vemos aquí el herpes neonatal. Todo está relacionado con la presencia de lesiones ampollares, excepto en la queratoconjuntivitis herpética, en lo que va a predominar es la inflamación y la eliminación de secreción. Vamos a ver si hay alguien que está esperando en el grupo. Muy bien. Entonces, aquí vemos un eczema herpético basiliforme de Kaposi. Como les digo, simula un proceso de varicela por la presencia de estos múltiples vesículas diseminadas en todo el cuerpo, ¿no? Y finalmente el herpes labial, ¿no? El herpes labial, que es la forma más frecuente del herpes recurrente, ¿no? Ese que lo que le dicen el beso de la araña, las personas comúnmente, y que puede aparecer como, al no ser una enfermedad de transmisión sexual, sino de contacto directo, puede aparecer en niños, puede aparecer en adultos, sin que haya un estado de inmunosupresión específico. Muy bien, entonces también tenemos el herpes genital, obviamente, cuando hablamos del herpes tipo 1 y tipo 2, y el tratamiento de este herpes en general es el siguiente. Cuando hablamos de un herpes labial, el tratamiento debe realizarse con aciclovir 400 miligramos cada 4 horas, 5 veces al día, por 5 días. También el valaciclovir es posible utilizar 2 gramos cada 12 horas por un día, por un día, o alternativamente podemos utilizar el aciclovir tópico. Este aciclovir tópico realmente no tiene una utilidad muy alta, está descrito en la literatura que se puede utilizar solo el tratamiento tópico 6 veces al día por 7 días, ¿no? Pero el tratamiento estándar del herpes labial corresponde al uso del aciclovir 400 miligramos cada 4 horas, 5 veces al día en general por 5 días, ¿no? En el herpes genital, sobre todo cuando hablamos de primoinfección, hay que dar un tratamiento con aciclovir de 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. O podemos utilizar aciclovir de 200 miligramos 5 veces al día por 10 días por vía oral. Lo más importante en el tratamiento del herpes es iniciar el tratamiento con síntomas prodrómicos, ¿no? Cuando el paciente hace referencia de un ardor o una picazón antes de que aparezcan las lesiones, porque el aciclovir o el valaciclovir, que son antivirales, tienen un efecto sobre el ARN viral y van a alterar la replicación del virus. La replicación se va a dar en su mayor porcentaje durante los primeros, la replicación se va a dar durante los primeros 3 a 5 días y se va a completar a los 7 días, pero durante los 3 primeros días la replicación es muy, muy alta y por ese motivo, mientras demos tratamiento antes de las 72 horas, vamos a lograr un efecto sobre el pronóstico del paciente, pero si ya le damos el tratamiento a los 5, a los 7 días, ya no va a haber una respuesta tan adecuada, ¿no? Ya se habrá producido el periodo más alto de replicación, que es, como les digo, dentro de las 72 horas. Por eso la importancia de iniciar el tratamiento con síntomas prodrómicos en pacientes que ya saben, ya han tenido una primoinfección y tienen un proceso recurrente, ellos ya saben que al inicio, por ejemplo, en boca tienen un poco de ardor, de picazón, y antes de que se presenten las lesiones vesiculares deben iniciar el tratamiento. Si inician así, el pronóstico es bueno, se nota el efecto de la medicación porque no hay replicación viral y a veces las lesiones no aparecen
o se presentan una o dos de manera aislada, pero no con la intensidad que debería normalmente presentarse en su evolución natural. Vamos a hablar sobre el herpes zóster y su tratamiento también. Hemos hablado sobre el tratamiento del herpes simple y ahora vamos a hablar del herpes zóster. Esta es una infección provocada por el virus de la varicela zóster, el herpes virus tipo 3. Es secundario a este proceso, es decir, herpes zóster tiene todo aquel que ha tenido varicela. Primero tiene el paciente varicela provocada por el herpes virus tipo 3 y secundario a esto hay una reactivación del virus que permanece en nuestro cuerpo en estado latente, en los ganglios sensitivos, y nuevamente, como les digo, por alguna razón, una alteración en la capacidad de nuestras defensas, un proceso febril intenso, un estado de estrés agudo, este virus se reactiva en su forma, en otra forma, ¿no? Como en la forma de herpes zóster. Los factores de riesgo es que sean pacientes mayores de 50 años, un estado de inmunocompromiso, hay una inmunosupresión por drogas, el VIH-Sida, un paciente post-trasplantado que también tiene que recibir medicación inmunosupresora, un paciente con cáncer, una terapia con corticoides crónica, o sea, tratamiento con drogas que provocan inmunosupresión y un estrés, ¿no? Los cuadros de estrés agudo. Muy rara vez este herpes zóster se va a presentar en pacientes jóvenes, pero cada vez se ve más en pacientes jóvenes. Antes yo solo lo veía en ancianos, en adultos mayores, pero ahora sí lo veo en jóvenes, en adolescentes y en personas de 30 años que están pasando por un cuadro de estrés agudo o han tenido alguna comorbilidad. Entonces, prodrómicamente, inicialmente el paciente cuando va a desarrollar el herpes zóster, habla sobre un dolor radicular, neurálgico, unilateral. Siempre el paciente suele venir indicando que tiene un dolor tipo punzada cuando es en la región torácica o va a ser en la región del rostro, refiere un dolor intenso, tipo ardor, tipo punzada, y uno lo revisa y no encuentra nada. Esa es la parte prodrómica y si uno es acucioso en el examen físico, entonces tiene que poner como diagnóstico diferencial a esa neuralgia, a ese dolor tipo ardor, tipo punzada, que es de predominio unilateral, tiene que poner como diagnóstico presuntivo herpes zóster y vigilar al paciente porque en 1 o 2 días seguramente va a presentar las lesiones vesiculares. Si uno hace un examen físico acucioso, no encuentra una causa específica, pero evidencia que este dolor es unilateral, siguiendo siguiendo una distribución especial, entonces uno sospecha de esta patología y mientras más antes la trate, como les digo, el pronóstico se mejora tremendamente. Las lesiones cutáneas van a ser muy dolorosas y son a predominio de tronco y de cara, ¿no? Esas son las ubicaciones más frecuentes en los dermatomas de tronco y en las regiones que abarcan el nervio trigémino. Va a haber posterior a esto una intensa inflamación en las lesiones vesiculares. Estas se van a agrupar, como ven en las imágenes hay un agrupamiento sobre una base eritematosa que va a seguir un trayecto lineal, o sea, va a seguir un dermatoma. Entonces, hay muy poca posibilidad de que el herpes zóster se repita en el transcurso de nuestras vidas. Solo el 5% lo vuelve a tener, o sea, 5 de cada 100 personas puede llegar a tener un nuevo episodio de herpes zóster en su vida, pero normalmente es un solo episodio, es muy baja la recurrencia. Puede haber un herpes zóster diseminado, desgraciadamente secundario, sobre todo en inmunosupresión, y para ello debemos de evidenciar en el examen físico más de 20 lesiones en los dermatomas contiguos, ¿no? Entonces tienen que haber
más de un dermatoma comprometido, y en los otros dermatomas comprometidos tienen que haber más de 20 lesiones, ¿no? Más de 20 lesiones. Las complicaciones, hay complicaciones neurológicas, una neuralgia, lo más frecuente, ¿no? La neuralgia posherpética, que justamente es lo que hemos dado de diagnóstico en uno de los casos de la práctica. Eso es lo más frecuente. Puede haber una meningoencefalitis. En el tema ocular, cuando el herpes compromete el trayecto del nervio trigémino, puede darse una conjuntivitis, una queratitis, una uveitis. A nivel cutáneo, si hay una diseminación y una infección por herpes zóster diseminado, quedan pues cicatrices secundarias al proceso inflamatorio y algunas complicaciones a nivel visceral poco frecuentes, ¿no? Entonces, la complicación más frecuente del herpes zóster es definitivamente la neuralgia postherpética. Hay formas inusuales de herpes, hay neuralgias metaméricas sin erupción, que es el SINERPETE. Esto le decimos un dolor neurálgico en el que nunca llega a haber erupción, pero el dolor persiste y se mantiene con esa intensidad con la que siempre vienen los pacientes, ¿no? Un ardor, un dolor lancinante en el que se produce solo dolor y no hay erupciones. El síndrome de Ramsay-Hunt, que es la erupción en el área auricular, más alteración en el conducto auditivo externo y una parálisis facial asociada, ¿no? El Ramsay-Hunt es el herpes que compromete el área auricular y una parálisis facial secundaria del mismo lado. Este es el Ramsay-Hunt. Y bueno, acá vemos las imágenes clásicas del herpes zóster, ¿no? Una distribución lineal sobre un lado del tórax siguiendo un dermatoma. En este caso está siguiendo el dermatoma T1. Miren cómo se ve y no traspasa hacia el otro lado, ¿no? No traspasa hacia el otro lado. Esa es otra característica muy importante que cuando ustedes vean casi podrían estar seguros de que si ven lesiones vesiculares agrupadas y distribuidas en forma lineal, pero que no sobrepasan la línea media, hablamos de un herpes zóster. Aquí están los dermatomas. Miren la distribución de los dermatomas desde C2 hasta C8 y luego tenemos desde T1 hasta T12, ¿no? Y después la distribución. Lo importante es que vean cómo, por ejemplo, el compromiso de C5 va a implicar también, aparte del tórax anterior, va a implicar parte del brazo y del antebrazo, ¿no? Y cuando hay un compromiso de C7, esta puede comprometer hasta la región palmar y los dedos del segundo y el tercer dedo, ¿no? En el caso del compromiso del dermatoma de C8, el compromiso aparte de la zona torácica, vamos a ver cómo hay un compromiso de la región del brazo, del lado de la región lateral interna del brazo y el compromiso de la palma de las manos y los dedos del cuarto y quinto dedo, ¿no? Correspondiente al lado que esté comprometido. Aquí vemos las clásicas imágenes del herpes. Miren cómo están distribuidas en banda. Le dicen culebrilla también porque tiene una distribución lineal en la que vamos a ver estas lesiones vesiculares agrupadas y también, como les comentaba, el herpes zóster que va a ocupar el rostro siguiendo las ramas del trigémino, ¿no? En este caso, lo peligroso aquí es el compromiso ocular, sobre todo cuando hay, este puede condicionar una conjuntivitis, una queratitis y debe manejarse conjuntamente con el oftalmólogo. Bueno, el diagnóstico definitivamente es clínico. Hay inmunoensayos con anticuerpos monoclonales también que se puede hacer. En el tratamiento el pilar es los antivirales tópicos y sistémicos, el aciclovir a la cabeza, el valaciclovir también, el famciclovir
antibióticos en caso de sobreinfección, siempre damos analgésicos en herpes zóster porque el dolor es intenso, casi siempre damos tratamiento con analgésicos de tipo opioide, tipo el tramadol. En complicaciones podemos hacer infiltraciones con corticoides, pero normalmente esto ya se deja para una etapa posterior, porque en el momento en que el virus está replicando, obviamente no usamos corticoides, y los analgésicos que corresponden al tratamiento de la neuralgia posherpética van a tratar lo que es el dolor neuropático, ¿no? Y para ese dolor neuropático utilizamos justamente carbamazepina, amitriptilina y gabapentina, ¿no? En el caso, por ejemplo, del paciente que hemos visto en la práctica, hemos usado gabapentina, que es un producto que no es muy caro y que tenemos en el Ministerio de Salud. El tratamiento del herpes zóster básicamente incluye, aparte de reducir el dolor, disminuir la duración de la neuralgia con los analgésicos para el dolor neuropático, reducir la excreción viral y acortar la progresión de las lesiones, ¿no? Y para reducir la replicación en realidad del virus, utilizamos el aciclovir, pero a dosis altas, ¿no? No vale darle 200 miligramos, 400 miligramos, que es la dosis que tenemos en los hospitales. Hay que darle 800 miligramos. Hay tabletas en la parte comercial de 800 miligramos, pero si no se le puede dar 2 tabletas de 400, que es lo que tenemos en el ministerio, hay que darle esa cantidad, 800 miligramos cada 4 horas. Esto implica que tiene que recibir esta medicación 5 veces al día. Yo utilizo el esquema de 6 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde y 10 de la noche por un mínimo de 7 días. El valaciclovir también se puede indicar a razón de 1 gramo cada 8 horas por 7 días. Y lo más importante es, como les comentaba en el caso anterior también, que el tratamiento sea de inicio temprano, idealmente antes de las 48 hasta 72 horas del primer brote de las lesiones vesiculares. Ahí es cuando ustedes van a notar el mayor beneficio en el paciente con el uso del aciclovir, porque vamos a trabajar exactamente, vamos a abordar al paciente en el momento en que se está produciendo el mayor porcentaje de replicación, en las primeras 48 a 72 horas. Entonces, si le damos al paciente tratamiento con aciclovir al 7º día, al 10º día, ya no vamos a lograr ningún efecto en la replicación, porque el virus se replica rápidamente los primeros días y después ya la consecuencia son las complicaciones, es la molestia principal del paciente, ¿no? Las lesiones en la piel, lo que ha dejado en la piel, el dolor neuropático, etcétera. Pero ya se habrá dado la replicación y por consiguiente el uso de la aciclovir ya no tendría mucho sentido. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, doctora, respecto a lo que dijo de ese dolor radicular, neurálgico, no sé si por favor lo podría repetir, no le entendí esa parte muy bien, de que incluso habló de que te da tipo punzadas. Exactamente. El herpes zóster, el virus herpes, va a provocar en nuestro cuerpo, primero, la inflamación a nivel de tejido nervioso periférico. Va a provocar inflamación, irritación de los nervios, y por eso es que va a seguir diferentes dermatomas, porque va a provocar irritación de estos dermatomas. En el rostro también va a provocar lo mismo, ¿no? Va a provocar inflamación e irritación de los nervios del trigémino y sus ramas. Al provocar esta irritación, esta inflamación, va a hacer que como síntoma se dé un dolor intenso, tipo ardor, tipo punzada, como les decía. Y secundario a esto, esos son los síntomas prodrómicos, y luego de 2 a 3 días empiezan a aparecer en la piel lesiones vesiculares. Y estas lesiones vesiculares, como les digo, van a ir agrupándose racimo
y van a tener una distribución lineal justo en el área donde se ha provocado la irritación o inflamación de los nervios inicialmente. Entonces, ese dolor, cuando está en fase aguda, en fase activa, la replicación se llama neuritis por herpes zóster. Y después la secuela, la consecuencia que va a dejar el no tratar a tiempo esta enfermedad es un dolor neuropático crónico de meses, y ahí estamos hablando de neuralgia posherpética, ¿no? Entonces, primero es una neuritis por la inflamación y la irritación que va a provocar en los nervios el herpes, y luego hay una neuralgia posherpética porque no hemos tratado adecuadamente o a tiempo el herpes, y se va a provocar como una secuela, ¿no? Una consecuencia, una secuela de esta enfermedad. Entonces es un signo más. El dolor hace referencia a la inflamación e irritación de los nervios, y además se va a presentar en piel las lesiones vesiculares, ¿no? Ok, gracias, doctora. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces nos pasamos a lo que son las verrugas. Las verrugas son tumores benignos en piel y mucosas. La etiología es el papilomavirus humano, que tiene más de 200 genotipos, ¿no? Ahí los están viendo, la mayoría, los más frecuentes, y de estos, los que debemos recordar siempre con respecto al papilomavirus son los que tienen posibilidad de ser oncogénicos, ¿no? Entonces, primero que nada, las verrugas comunes, las que vemos en la piel, de las manos, en los pies, la que aparece incluso en el rostro, corresponden a el papilomavirus tipo 1, 2, 3, hasta el 8. Del 1 al 8 son los que más frecuentemente están relacionados con las verrugas vulgares, que le decimos, en palmas, en plantas, verrugas planas del rostro. Mientras que las verrugas de la mucosa anogenital, las que van a provocar este condiloma acuminado al que hacemos referencia, están asociadas sobre todo a los genotipos 16 y 18. Es muy importante que recuerden eso, es pregunta de examen. La 16 y 18 son los papilomavirus humanos, que van a provocar verrugas de la mucosa anogenital, potencialmente van a desarrollar, el paciente puede desarrollar posteriormente un carcinoma cervical, un cáncer anogenital o una populosis bowenoide, ¿no? Entonces eso es importante que lo recuerden. Pueden haber lesiones de la mucosa oral correspondientes a papilomavirus humano 13 y 32, y verrugas de la región anogenital que no estén relacionadas a estos genotipos 16 y 18 que son cancerígenos. Entonces, en este entender es que actualmente hay un programa de tratamiento de vacunas para el papilomavirus, ¿no? Las vacunas que les ponen a los niños en etapa escolar para evitar la infección por el papilomavirus, ¿no? El virus del papiloma que provoca las verrugas vulgares va a predominar en la época de la niñez. Hay una incidencia del 10%, es bastante frecuente. El hombre es el único reservorio, tiene una transmisión de contacto directo con lesiones maceradas, ulceradas o sangrantes. El contagio depende de la localización, de la cantidad de virus presente en la lesión, del grado, de la forma en que se va a provocar el contagio. El mayor contacto obviamente aumenta la probabilidad de contagio, y el estado inmunológico del paciente, ¿no? Obviamente el papilomavirus va a desarrollarse con mayor libertad en un paciente inmunosuprimido o que no responda adecuadamente a través de sus defensas al virus.
Las variantes con respecto al cuadro clínico van desde la forma vulgar, que ya les comenté, el palmo plantar, las verrugas planas del rostro, las verrugas filiformes que tienen crecimiento exofítico, pero le dicen filiformes porque forman como una hilera, como un crecimiento, como un penacho, las anogenitales y las verrugas en mucosas, ¿no? La verruga vulgar, clásicamente pápulas queratósicas amarillentas o grisáceas de diferentes tamaños que tienen bordes bien delimitados y que tienen esa superficie rugosa o esa superficie medio vegetante, ¿no? Estas pueden estar aisladas o ir confluyendo, son asintomáticas, no deben provocar ninguna molestia, aunque en la región plantar, cuando estas van ingresando progresivamente, se van hundiendo por la presión que provoca sobre la planta de los pies, nuestro peso, pueden ser ligeramente dolorosas, dan una sensación de dolor tipo punzada para los pacientes cuando tienen lesiones verrucosas en región plantar. La localización más frecuente de las verrugas vulgares son el dorso de las manos, los brazos, las rodillas. Y luego vienen las famosas verrugas planas que muchas veces vemos y que no diagnosticamos adecuadamente cuando está en la consulta el paciente. Estas verrugas planas suelen estar sobre todo en la región facial y a veces se autolimitan y desaparecen, ¿no? Por eso es normalmente que no se diagnostica, porque a veces nos aparece una y luego pasan, si no lo tocamos, no lo manipulamos y no nos inoculamos el virus, entonces desaparece después de unos meses. Estas pápulas suelen ser pápulas planas, redondeadas u ovales de superficie en meseta, miden entre 1 y 5 milímetros, a predominio de cara, a veces también hay en dorso de manos, son asintomáticas, no producen ninguna molestia y desgraciadamente la manipulación de las mismas va a condicionar su diseminación, ¿no? En la otra imagen vemos estas verrugas filiformes, como les dije, de crecimiento exofítico, van creciendo así en hileras, en fila, hacia arriba. Pueden ser pedunculadas, o sea, tener una base angosta, son definitivamente sobrelevadas en forma de filas, que suelen tener una coloración marrón claro, marrón oscura, ¿no? Suelen estar en zonas periorificiales, pero se pueden encontrar en cualquier estructura de la anatomía de la piel. En estos casos, en estas filiformes, es en el que el tratamiento va a variar un poco. Ahora vamos a hablar un poco de tratamiento y voy a volver a esta imagen para hacerles recuerdo que va a variar un poco el tratamiento, ¿no? Habíamos hablado un poco dentro de las verrugas vulgares, las verrugas plantares también, las que tienen, como les decía, provocan un leve dolor a la presión. Ahí pueden haber pápulas o pápulas que confluyen formando placas, como estamos viendo en las imágenes, sobrelevadas de consistencia firme, son bien delimitados, o sea, uno puede ver dónde comienza y dónde termina la piel normal y la piel infectada por el virus. Tienen superficie áspera, verrucosa y pueden ser únicas o múltiples, ¿no? Están acompañadas a veces de hiperhidrosis en zonas intertriginosas, pero esta verruga plantar sí provoca un ligero dolor y son un dolor de cabeza también para nosotros porque como les decía, al estar en esta zona plantar, la presión que hace nuestro peso, hace que las verrugas se profundicen un poco, a pesar de que son lesiones de tipo superficiales, son lesiones que corresponden a el plano epidérmico. Debido a esa presión continua que hay de nuestro peso, van a mantener su plano anatómico, pero van a profundizarse un poco, ¿no? Se van a hundir un poco.
Luego tenemos al condiloma acuminado, que es estas verrugas a nivel genital que tienen crecimiento vegetante, son placas vegetantes en región genital, a veces están aframbuesadas por la coloración, algunas pedunculadas, como les decía, o sea, con una base estrecha, y a veces llegan a tener tamaños tan grandes que uno lo considera como tumorales, ¿no? Más de 2 centímetros, y que tienen un crecimiento exponencial. Esto sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos. En los varones este condiloma acuminado va a predominar en el frenillo, en el surco válano prepucial, en el glande, en el meato urinario y también en la región anal. Y en las mujeres el condiloma acuminado va a ser predominantemente en los labios mayores, en el cuello uterino incluso, y en la región anal. El tratamiento es de acuerdo al tipo de verruga. Las verrugas vulgares se pueden tratar, sobre todo las verrugas planas, con ácido salicílico, pero definitivamente el tratamiento estándar de elección es la crioterapia, ¿no? En las verrugas vulgares, la crioterapia es un procedimiento en el que vamos a exponer de manera controlada ese tejido contaminado por el virus a menos 196 grados de temperatura, menos 196 grados de temperatura, lo que va a condicionar una quemadura de la piel y también va a provocar el por congelamiento, y ese congelamiento también va a lograrse a nivel del virus. Al provocarse la congelación del virus y descongelarse el mismo, habrán producido cristales dentro del citoplasma del virus que van a terminar destruyendo, haciendo que el virus se reviente, ¿no? Destruyendo la pared del virus. Entonces, la crioterapia sigue siendo hasta ahora el mejor tratamiento para el manejo de las verrugas, sobre todo las verrugas vulgares. En las verrugas planas ya tenemos de primera línea, como les decía, el ácido salicílico. Podemos utilizar imiquimod o 5-fluoracilo, que son productos tópicos en crema que van a provocar, aparte de la irritación y la destrucción del tejido, una respuesta, van a aumentar el proceso de respuesta inmunológica local. De segunda línea tenemos la crioterapia en las verrugas planas, debido a que como estas son tan superficiales y tan pequeñas, a veces la crioterapia en manos no expertas puede provocar complicaciones debido al extremo frío, el frío extremo al que se somete la piel. Hay que recordar que desgraciadamente los melanocitos, que son las células encargadas de la coloración de la piel, son muy sensibles a la temperatura fría, al frío, y estos son los primeros en morir cuando provocamos un frío muy extremo. Por eso les decía, en manos inexpertas podría provocar la muerte de estos melanocitos en la zona donde se ha aplicado la crioterapia, y secundario a esto una hipopigmentación post-crioterapia, ¿no? Por eso es que en verrugas planas que son superficiales en rostro, de primera intención se intenta el tratamiento con ácido salicílico, con imiquimod, con 5-fluoracilo, con retinoides tópicos, como la tretinoína, y luego ya otros tratamientos que no son muy efectivos, como la inmunoterapia intralesional, la terapia con láser de luz pulsada. Cuando hablamos de la verruga plantar, yo no consideraría de primera línea el ácido salicílico, me parece muy suave. Generalmente hacemos crioterapia y curetajes, ¿no? Porque la verruga plantar, como les decía, se profundiza, o sea, se entierra, a pesar de que mantiene el mismo plano anatómico, se entierra, y eso va a condicionar que requiramos no solamente hacer crioterapia, sino un curetaje previo, o sea, retirar tejido engrosado, hiperqueratósico, para permitir el mayor ingreso o que profundice lo más posible la crioterapia, ¿no? Que se logre la temperatura adecuada de menos 196 grados en planos un poco más profundos, ¿no? Se puede hacer inmunoterapia intralesional, nunca lo he hecho,
la luz pulsada también. La bleomicina me parece sí una opción mucho más adecuada, y la escisión quirúrgica se refiere a la destrucción de la verruga plantar con electrofulguración, lo mismo que haríamos en el caso de esta verruga filiforme, ¿no? En la verruga filiforme, si hacemos crioterapia, vamos a lograr el efecto, la temperatura deseada de menos 196 grados en la superficie de la verruga, pero no vamos a llegar a destruirla por completo. Por consiguiente, en estas verrugas filiformes específicamente es que se puede también optar, sobre todo cuando son pequeñas, como esta que estamos viendo cerca del orificio nasal, estas pequeñas que crecen así exofíticamente, se pone un poco de anestesia y se quema y se destruye con electrofulguración, ¿no? Obviamente hay que ver también el tema estético, porque cuando uno destruye el tejido con electrofulguración va a dejar cicatriz, pero cuando uno lesiona el tejido a través de la quemadura por frío y lo hace de manera controlada, siguiendo protocolos, no suele dejar una cicatriz, no debería dejar una cicatriz. Entonces, si son así verrugas filiformes únicas o aisladas, la electrofulguración va muy bien. Y si son estas que son agrupadas, pues la crioterapia tendrá que ser en varias sesiones, en 2 o 3 sesiones, ¿no? Lo mismo que en las verrugas plantares, también la crioterapia tiene que ir asociada a un curetaje, ¿no? Hay que retirar paulatinamente con una hoja de bisturí el tejido que está hiperqueratóxico para permitir el ingreso del nitrógeno líquido a través de la crioterapia. En los condilomas acuminados el manejo es con crioterapia también, pero a veces se hacen pequeñas cirugías cuando hay ya una proliferación muy vegetante de las lesiones a nivel genital. Ya les comenté sobre la vacuna que se utiliza, ya está en nuestro esquema nacional de vacunación para el papilomavirus 16 y 18, que son los más oncogénicos, los que tienen, tienen mayor referencia bibliográfica de desarrollo o de progresión a malignidad, a diferentes tipos de cáncer a nivel genital. La administración se hace en 2 dosis, en un mes, al mes y a los 6 meses. Perdón, 3 dosis al mes 0, 1 y 6 meses. Y bueno, básicamente se hacen las mujeres a partir de los 9 años, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctora, usan lo que es el nitrato de plata, el cual lo usan para lo que son verrugas planas. Eso... Sí. El nitrato de plata tiene un efecto muy bajo, ¿no? Para las verrugas planas, si bien es cierto, a veces preferimos un tratamiento conservador, como les decía, con ácido salicílico, con retinoides, con imiquimod, con 5-fluoracilo. El nitrato de plata podría tener algún efecto cuando es una lesión única y muy superficial, pero generalmente no sirve para nada. Yo ya lo he visto en muchas oportunidades porque lo venden en las farmacias de manera libre, y lo único que logra el familiar cuando lo aplica en las verrugas es provocar un tatuaje de la piel, ¿no? Por el nitrato de plata. A veces provoca un pequeño tatuaje, claro que es temporal, y que va a desaparecer al recambio celular, ¿no? En 2 a 4 semanas normalmente, pero en mi experiencia médica te comento que el nitrato de plata nunca ha funcionado en ninguno de mis pacientes que han referido que lo han usado. No está dentro del plan del arsenal terapéutico para nosotros como médicos, porque no tiene un efecto, no tiene una eficacia comprobada. Doctor, ¿y el uso del ácido salicílico, de qué forma es? El ácido salicílico es un producto que se tiene que mandar a formular, ¿no? Los retinoides tópicos en la parte privada sí se tiene como como tretinoína al 0.025%, que es lo que normalmente utilizamos.
pero el ácido salicílico hay que mandarlo a formular, ¿no? Lo mandamos a formular al 2% y generalmente lo aplicamos junto con ácido láctico. Normalmente aplicamos ácido salicílico con ácido láctico para ayudar a disminuir el tamaño de las lesiones, sobre todo en neonatos, en pacientes, en infantes que tienen piel delgada, que tienen una o dos lesiones aisladas, podría servirnos para rostro al 2%. Pero cuando lo usamos como adyuvante en el tratamiento de la verruga vulgar, el ácido salicílico con el ácido láctico se utiliza el 7% para lograr, como decimos, destruir la mayor cantidad de la verruga antes de la crioterapia, pero siempre va asociado ácido salicílico con ácido láctico al 7% que se utiliza cada noche. El esquema es el siguiente, ¿no? Si uno tiene una lesión verrucosa plana, como la que tú me preguntas, y desea tratar esa lesión de esa verruga plana con ácido salicílico, lo manda a formular al 2% y el paciente se lo tiene que aplicar puntualmente con un mondadientes, con la parte de atrás del mondadientes, en cada verruga plana durante la noche sin dejar que escurra, ¿no?, en la piel. Por eso se dice puntualmente con un mondadientes con mucho cuidado, puntualmente en cada lesión hay que aplicarlo cada noche por un periodo de 7 días y en ese tiempo se suele lograr la destrucción de la verruga y que se seque y se caiga, ¿no? Eso sería en una verruga plana. Y el ácido salicílico, que normalmente, como les digo, asociamos a ácido láctico al 7%, o sea, una mayor concentración, se utiliza como adyuvante en el tratamiento de las verrugas vulgares para destruir toda ese área hiperqueratósica. Por ejemplo, en estas verrugas vulgares, si hacemos la crioterapia directamente, a veces no llegamos a plano profundo y no llegamos a destruir toda la verruga. Entonces, a veces preparamos al paciente y hacemos uso del ácido salicílico con ácido láctico al 7% para ir preparando esta lesión, sacando, destruyendo este tejido hiperqueratósico y que nos permita, después de 7 días que se ha trabajado destruyendo la lesión diariamente, se ha aplicado directamente sobre la lesión cada noche y logremos una destrucción parcial, por lo menos de la piel que está hiperqueratósica, podamos trabajar con más éxito en la consulta con la crioterapia. Pero estas verrugas vulgares solo con ácido salicílico y ácido láctico tampoco van a responder. El ácido salicílico y ácido láctico va a ser para preparar la lesión para la crioterapia. En las verrugas planas, sí, el ácido salicílico al 2%, como son lesiones pequeñas, planas, muy superficiales, podría tener algún efecto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas sobre verrugas? Doctora, y en caso de alguna verruga refractaria, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento de elección, como te digo, es la crioterapia. Si ya normalmente nosotros citamos al paciente para hacer una sesión de crioterapia, se va a formar debido a la quemadura una ampolla y luego se va a producir una cicatrización y luego se le vuelve a citar a las 3 semanas. Nunca se hace un procedimiento de crioterapia una sola vez. Siempre se cita al paciente porque si queda algún rezago, una pequeña verruguita, de ahí nomás, como tú dices, va a recurrir y va a reaparecer toda la verruga, ¿no? Entonces es responsabilidad del médico siempre citar al paciente a las 3 semanas para ver si requiere una segunda dosis de crioterapia o si asegurarnos de que hayamos destruido por completo a la verruga o no haya aparecido un foco nuevo de verrugas que en el momento de la consulta no se habían visto. Esa es la principal razón por la que recurren, porque a veces el personal que no está capacitado o alguien que no es especialista les hace una sola sesión y no lo cita a las 3 semanas. La clave es citar a las 3 semanas para poder terminar el tratamiento o verificar que se ha destruido a todas las lesiones al 100%.
Si después de 2 o 3 sesiones de crioterapia no hay respuesta, ahí vemos lo que son los tratamientos ya de tercera línea. La bleomicina es un muy buen tratamiento. Les comentaba yo que la inmunoterapia intralesional o el láser de luz pulsada no tengo experiencia, no he visto literatura que responda muy bien a estos tratamientos, ¿no? Pero sí a la bleomicina. Entonces, básicamente, casi todos siempre responden a la crioterapia, pero hay que hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Cada 3 semanas, hasta asegurarse de que no hay más lesiones. Y ahí me olvidaba, hay que asociar estos tratamientos a un tratamiento inmunomodulador del paciente, ¿no? Si vemos que está fallando, es un paciente que no tiene inmunosupresión y está presentando estas verrugas a pesar de que no tiene un estado de inmunosupresión, pensaremos o asumiremos de que hay una alteración en el sistema inmunológico, específicamente en la respuesta al papiloma virus. Y por eso se le da tratamiento, se le agrega a estos tratamientos una dosificación de perdón, se me fue. Un minuto, por favor. Hola, ¿me escuchan? Aló. Muy bien, entonces adicional a estos tratamientos que estamos viendo con crioterapia, con ácido salicílico, con imiquimod, 5-fluoracilo, eventualmente con retinoides o bleomicina, debe haber un tratamiento con sulfato de zinc. Se me fue el nombre, el sulfato de zinc. Es lo que utilizamos para ayudar a mejorar la respuesta inmunológica del paciente al papilomavirus. Esto se ha estudiado ampliamente con respecto a las verrugas y se está extrapolando al tratamiento del coronavirus. Por eso es que en algunos esquemas de manejo del paciente con infección por COVID-19 se indica el sulfato de zinc a megadosis. Las dosis son de 200 miligramos, que es la que utilizamos para verrugas vulgares, ¿no? Por ejemplo, en un redoxón tienen solo 10 miligramos de sulfato de zinc, que es insuficiente dentro de los estudios que se han hecho para mejorar la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, lo que indica la literatura es que se utilice en promedio 200 miligramos diarios para lograr mejorar la respuesta inmunológica frente al papilomavirus, y esto se debe mantener, 200 miligramos diarios por un promedio de 2 a 3 meses. Eso también va a ayudar a garantizar que no sea recurrente la reactivación del virus. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. En el caso de las vacunas del virus del papiloma humano, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que te pongan la segunda y la tercera dosis? ¿O cómo es? Porque, por ejemplo, en la universidad nos pusieron hace un año y medio, creo, una dosis, pero de ahí nunca más volvieron. Sí, acá en sí tengo que decirte que no he revisado bien el tema de las vacunas.
tengo entendido de que mucho depende del laboratorio de donde se adquiere. Alguna vez recuerdo que hacían referencia a que hay en otros países ponen una sola dosis y en nuestro país se había comprado, el Ministerio de Salud había comprado la vacuna para aplicar en 2 dosis. Por eso es que cuando empecé a leer este protocolo de administración al mes y a los 6 meses, es que me pareció una duda. Esto lo voy a revisar para la siguiente clase, para ver cuál es el que tenemos en el país, si ha correspondido esa vacunación que les han hecho a la vacuna que tiene el Ministerio de Salud. Me parece que corresponde a 2 dosis, ¿no? Que se debió haber administrado 2 dosis. Ahora, cuando administramos solo una dosis, también como medida preventiva en los pacientes en los que vamos a utilizar inmunosupresores. Antes del el inicio de estos inmunosupresores también utilizamos una monodosis de esta vacuna. Entonces, para la próxima clase voy a buscar la literatura específica sobre la vacuna que tenemos en el Perú y la dosis que se tiene que dar. Que yo recuerde solo 2 dosis. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las verrugas? Bueno, entonces nos pasamos al otro virus que también es parte de nuestra clase del día de hoy, el molusco contagioso. Esta es una infección provocada por el poxvirus. Es una afección bimodal, puede aparecer en niños o adultos. En los niños suele ser frecuente debido a la infección después de acudir a las piscinas, ¿no? Es lo que más frecuentemente se ve. Los niños van a la piscina y entró un niño que tenía el molusco contagioso en el cuerpo, todos están bañando en la misma piscina y desgraciadamente los otros niños se contagian de este poxvirus y desarrollan la enfermedad en áreas, frecuentemente en el tórax, en el cuello, en el brazo, en la espalda. Mientras que cuando vemos este molusco contagioso o poxvirus en un adulto, sobre todo en la región genital, esta va a corresponder a una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, no siempre esta va a ser una enfermedad de transmisión sexual, también puede deberse a una contaminación, casi siempre, como les digo, secundario a que el paciente está en una alberca o en una piscina de aguas contaminadas, ¿no? Mientras que en el adulto, como les decía, predominantemente vamos a ver molusco contagioso en la región genital por una enfermedad de transmisión sexual. El periodo de incubación es largo, de 2 a 7 meses. Incluso a veces los niños, sobre todo, olvidan que han estado en una alberca o en una piscina y el virus se mantiene latente hasta que en un momento aparece en la piel con estas lesiones características que justamente reconocieron algunos de ustedes, estas pápulas perladas umbilicadas, ¿no? Entonces, estas pápulas, como les digo, clásicamente pápulas perladas umbilicadas, le dicen pápulas blanquecinas, globosas, de entre 3 y 7 milímetros de diámetro, que tienen esta característica umbilicación central, ¿no? O sea, está hundido en el centro. No siempre todas están hundidas, ¿no? Pero uno ya sospecha cuando encuentra 1 o 2 que estén ahí umbilicadas. La mayoría son pápulas perladas nada más. Se aíslan o se agrupan, pueden estar en cualquier parte de la economía, puede estar cerca del ojo, en la región del tórax, de los brazos, como ven estos niños, y se asocia a prurito. A veces se autolimitan también, igual que las verrugas vulgares, ¿no? Porque si nuestro sistema inmunológico está bien cuando somos adultos, nos da la verruga y se desaparece solita en 2 a 3 meses, ¿no? Es lo que más frecuentemente pasa. Lo mismo ocurre con el molusco contagioso, se puede autolimitar si el paciente no las manipula, no las destruye, no se va a autoinocular el virus y por consiguiente el virus va a desaparecer
de manera natural, ¿no? Se va a autolimitar. Desgraciadamente no ocurre esto, ¿no? Sobre todo en niños porque es muy pruriginosa y al ser pruriginosa el paciente se rasca y se autoinocula las lesiones en varias partes del cuerpo. Entonces, no se olviden que si ven una pápula umbilicada, una pápula perlada umbilicada en el cuerpo, lo primero que tienen que sospechar es de molusco contagioso. Si es en un niño, en una zona no genital, corresponde a una infección secundaria a contacto directo. Pero si está incluso en un niño, ¿no? En la región genital o en un adulto en la región genital, siempre debemos sospechar de la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual. Y en el caso de los niños, si vemos este molusco contagioso en la región genital, sospechar de abuso sexual. Desgraciadamente es un diagnóstico que también es posible que lleguen a hacer y que, como corresponde, inmediatamente deben poner en alerta a la fiscalía para que se proceda con una investigación. Esto cuando vemos el molusco en un niño en la región genital, ¿no? Y únicamente en la región genital. Aquí vemos también las formas gigantes y localizadas en cara en un paciente con VIH positivo, y esta forma gigante hace referencia a los moluscos que son de más de 5 milímetros, de 0.5 centímetros o hasta de 1 centímetro, porque el diagnóstico diferencial ahí es con criptococosis, con el criptococo. Que el criptococo es una micosis profunda, es una infección por hongos que compromete planos más profundos de la piel. Entonces, ahí, si ustedes ven un paciente con un molusco contagioso, con lesiones localizadas gigantes, lo primero que tienen que sospechar es que tal vez haya un estado de inmunosupresión en el paciente, ¿no? Y pues siempre hay que examinar al paciente con guantes. En dermatología es importante tocar, palpar, pero siempre con guantes. Muy bien, entonces eso correspondería a lo que es molusco contagioso. Y ya les he dicho, el diagnóstico diferencial en este molusco gigante es la criptococosis, sobre todo también el paciente VIH, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Doctora, ¿y el tratamiento de este molusco? ¿O es, Bueno, el tratamiento básicamente está dirigido a la extracción de estos moluscos, ¿no? Cuando hablamos de molusco contagioso, sobre todo en niños, en el hospital del niño, el tratamiento de primera elección es el curetaje. ¿Qué quiere decir? Agarramos una cureta con una cucharita con un filo y empezamos a extraer los cuerpos de los moluscos que están ahí, ¿no? O sea, cada lesión de moluscos se extrae. Primero, obviamente, se le pone anestesia local. Ponemos una mezcla de lidocaína con prilocaína con tetracaína al 10%, se aplica se pone en esta pasta o esta crema en la zona donde vamos a trabajar, se deja por 30 minutos y luego se procede a la extracción con esta cureta, ¿no? Con esta cucharita con filo que va a ir quitando cada molusco uno por uno. Ese es un tratamiento, sobre todo cuando las lesiones son aisladas y en pediatría, porque no deja cicatriz, no te deja cicatriz. La segunda forma de tratar estas lesiones de molusco contagioso es a través de la crioterapia. Pero desgraciadamente la crioterapia puede dejar como secuela unas hiperpigmentaciones postinflamatorias, ¿no? Casi siempre lo he visto, por eso no lo hago, no trabajo con crioterapia porque siempre me ha dejado, bueno, a mí no, pero he visto que deja hiperpigmentaciones postinflamatorias. El otro tratamiento tópico consiste en los tratamientos con hidróxido de potasio al 8%. En pediatría se usa mucho el hidróxido de potasio al 8%, que se aplica puntualmente en cada lesión de molusco contagioso y va a provocar irritación y ruptura de estos moluscos a medida que se va aplicando cada noche durante más o menos 7 días también.
Luego tendríamos el tratamiento con 5-fluoracilo o imiquimod, que como les he dicho, son productos que van a provocar irritación en la piel, pero también van a tener un efecto inmunomodulador de la respuesta inmunológica, mejorando la respuesta inmunológica local frente a este virus, ¿no? Al poxvirus. Entonces, de primera elección está el curetaje. Luego tenemos la crioterapia. Y luego tendríamos estos inmunomoduladores como el imiquimod y el 5-fluoracilo. Sobre todo el imiquimod está indicado en estos pacientes, está publicado como parte del protocolo de manejo de los moluscos en región genital. Y en niños sí intentamos todavía la destrucción con el hidróxido de potasio al 8%, que va bien también. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, chicos, entonces hemos visto estas patologías virales que son tan frecuentes. Acá no hemos mostrado las verrugas, pero sí lo que corresponde a los virus herpes, el molusco contagioso al poxvirus, y las verrugas que son algo muy frecuente, ¿no? Que ya han visto que tienen diferentes tipos de manejo según el tipo de verruga que se les va a presentar. Si no hay más preguntas, entonces estaríamos terminando la clase de hoy. Y ya muy bien. ¿No hay más preguntas?